¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludándolos aquí nuevamente, su amigo el doctor Juan Ramos Fernández. Como ustedes ya me conocen, perito de parte en las áreas de medicina legal, en criminalística y en criminología. El día de hoy he querido tocar un tema que nos mantenga sumergidos en el mundo de la medicina legal y he aprovechado la coyuntura acerca de la muerte del excongresista, el señor Hernando Guerra García, conocido por todos ustedes, y es por ello que el tema a tratar el día de hoy es las necropsias médico-legales. Es sabido también que al cadáver del señor Guerra se le hizo la necropsia médico-legal. Entonces, la primera pregunta a este tema es: ¿qué cosa es una necropsia médico-legal? Antes de definirlo, un paréntesis y les digo que hay otros que le conocen como autopsia médico-legal. No, es una pregunta muy frecuente que se me ha hecho o que se hace siempre. ¿Cuál es la diferencia entre necropsia y autopsia? Para términos prácticos son sinónimos. Entonces, ahora sí, ¿qué cosa es la necropsia médico-legal? Pues la necropsia médico-legal no viene a ser otra cosa más que el estudio, ¿no? La revisión exhaustiva del cadáver, tanto por la parte externa, por la parte de afuera, como también por la parte interna, lo cual voy a detallar con un poquito más de precisión más adelante. Entonces, a eso se refiere lo que es una necropsia médico-legal. Otra de las preguntas que siempre se hace es: ¿a quiénes se le realiza necropsia médico-legal? ¿Se le realiza a todos los cadáveres? La respuesta es que no se le realiza a todos los cadáveres. Solamente se le va a hacer necropsia médico-legal a todas aquellas muertes donde haya habido una sospecha de criminalidad. O sea, una sospecha de que alguien le haya matado, ¿ya? Solamente en esos casos se hace necropsia médico-legal. En el caso específico del señor Hernando Guerra García, ¿por qué le han hecho necropsia médico-legal? En primer lugar, porque él no tenía antecedentes de ninguna enfermedad que pudiera haberlo llevado a la muerte, ¿no? Aparentemente él estaba sano. Entonces, que de un momento a otro muera, ahí hay una sospecha, porque tendrían que investigarse a su entorno qué cosa es lo que pasó. Y una de las partes de la investigación viene a ser la necropsia médico-legal. A esto nosotros le conocemos como muertes súbitas. Las muertes súbitas son aquellas que ocurren en personas que aparentemente están sanas y que de un momento a otro fallecen. Entonces, las muertes súbitas son consideradas pues como muertes sospechosas de criminalidad. Por esa razón le han hecho la necropsia médico-legal al cadáver del señor Hernando Guerra García. ¿Bien? Ahora, ¿existen otro tipo de necropsias? Por supuesto que existen otro tipo de necropsias. No solamente existe la necropsia médico-legal, sino también existen las necropsias clínicas. ¿Y a quiénes se le hace necropsias clínicas? Se les hace necropsias clínicas a todas las personas que están enfermas, hospitalizadas, obviamente en un hospital, donde no se ha dado con su diagnóstico y fallecen. Quiere decir que no se conoce el diagnóstico de su enfermedad. Entonces los médicos, para poder determinar de qué murió, le hacen la necropsia clínica. Estas necropsias se hacen pues en los hospitales. En cambio, las necropsias médico-legales se hacen en las morgues del Ministerio Público, ¿no? Las morgues de las divisiones médico-legales. Entonces existen necropsias clínicas y necropsias médico-legales. Las necropsias médico-legales no necesitan autorización del familiar, como es pues por una investigación. Esta necropsia es por ley y no se pueden oponer los familiares. En cambio, las necropsias clínicas, estas sí necesitan del permiso del familiar. Si el familiar dice no quiero que le hagan la necropsia, pues no le hacen necropsia a su familiar. Muy bien, entonces tenemos tanto la definición de las necropsias como los tipos de necropsia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la necropsia médico-legal en la cual nos vamos a centrar y vamos pues a relacionarlo con la muerte del señor Hernando Guerra García? ¿Cuál es el objetivo de la necropsia médico-legal? El primer objetivo de la necropsia médico-legal es determinar la causa de muerte. Esto es conocido por todos ustedes, ¿no? Tanto es así que cuando la causa es obviamente es obvia, por decir una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, entonces los familiares a veces se oponen y dicen ¿por qué le van a hacer la necropsia si ya sabemos de qué murió? ¿No? Eso siempre ha ocurrido en los años de experiencia que he tenido. Pero bueno, no solamente pues como les decía es para determinar la causa de muerte. En el caso del señor Hernando Guerra García, con mucho mayor razón, no se sabía de qué murió, queríamos saber la causa de muerte, ¿no? Otro de los objetivos, como les decía, un segundo objetivo es determinar el mecanismo de muerte, o sea, quiere decir la forma como murió.
Si bien es sabido si que, un proyectil de arma de fuego entra a la cabeza, es sabido que la causa es herida por proyectil de arma de fuego, pero quiero saber el mecanismo, quiero saber si la bala entró de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. Entonces, esto para poder relacionarlo con la ubicación del que disparó, ¿no? Entonces, eso es también uno de los objetivos de la necropsia médico-legal, determinar el mecanismo de muerte, ¿no? Como había dicho yo en el video anterior, hay que hacer hablar a los muertos, de cómo murió, de qué murió, ¿no? Ese es un segundo objetivo. El tercer objetivo de la necropsia médico-legal es determinar el tiempo de muerte. Nosotros, a través de los fenómenos cadavéricos, ¿no? Que no voy a pasar a detallar por el tiempo, ¿no? En base a los fenómenos cadavéricos, podemos determinar qué tiempo aproximadamente tiene de muerto el cadáver, ¿no? Ese es otro de los objetivos. Otro de los objetivos de la necropsia médico-legal es que si este cadáver no está identificado, obviamente que es la identificación uno de los objetivos también de la necropsia médico-legal. Otro de los objetivos, y muy importante, puede ser identificar a la persona que dio muerte a esta persona, ¿no? ¿A través de qué? Ejemplo, si alguien pues fue asesinada por armas blancas y anteriormente se defendió, es muy probable que en las uñas queden las células de su agresor. Entonces, con un simple cortado de uñas y las células que ahí se encuentran se pueden enviar pues al laboratorio para que se determine el material genético, y si tenemos un sospechoso, le tomamos muestra y podemos homologar y podremos determinar quién fue su asesino, ¿no? Quién fue su agresor. Eso también es una de las finalidades de la necropsia médico-legal. Así es que ahora ustedes saben que no solamente es para determinar la causa de muerte. En el caso del señor Hernando Guerra García, es muy importante determinar porque en las noticias no te informan todo, ¿no? Hay algunas voladas por allí que dicen que el señor estaba mareado, ¿no? Que el señor estaba tomando con sus amigos y que así llegaron a la posta para que se les atienda. Ok, entonces, qué importante dato, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí voy a especificar un poquito más cómo se hace la necropsia. Por cierto, las necropsias médico-legales tienen que empezar en el lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, ¿qué pasó con el señor Hernando Guerra García? Estaba reunido con unos familiares o con unos amigos, ¿no? Preguntar a los amigos qué cosa estaban tomando, de repente estaban ingiriendo alguna otra cosa, ¿no? Cómo se comportó antes que se desmaye el señor Hernando Guerra García, ¿no? Si allí en el lugar de los hechos de repente él vomitó, ¿no? O en su ropa está manchada. Entonces, la parte inicial, ¿no? El estudio de la escena, allí se recoge información importante para que después de estudiar en sí ya el cadáver se pueda ayudar a poder determinar la causa de muerte y el mecanismo de muerte, ¿no? Entonces allí empieza la necropsia médico-legal. Una vez ya que lo llevaron a la morgue, ¿no? Empieza el estudio del cadáver en sí, ¿no? Y como les había dicho, primero es la forma externa, empezando por las ropas, ¿no? Las ropas pueden tener manchas de sangre, manchas de vómito, ¿no? O puede estar rota por algún lado, de repente hay alguna lesión en la ropa. Entonces las ropas son importantes en el estudio. Luego que se le quitó toda la ropa, empieza pues el estudio externo del cadáver desde la cabeza hasta la punta de los pies de una manera ordenada, ¿no? Existe paso a paso, existe un formato como se tiene que examinar al cadáver en este caso, ¿no? Externamente, ¿qué se podría determinar? Efectivamente, si es que tiene alguna lesión, ¿no? Determinar si en el cuello de repente hay marcas de dedos, marcas de uñas, si en alrededor de la boca quizás también lo han asfixiado, alrededor de la nariz, ¿no? Entonces se busca algunas lesiones. Ahora, a nivel de las partes internas se podría tomar unas muestras a nivel de las fosas nasales, ¿no? Y ahí nos podrían ayudar. En la parte interna se abre el cráneo, se abre pues el tórax y se abre el abdomen y se examinan todos los órganos, ¿no? Quizás una hemorragia cerebral, quizás un infarto de miocardio, ¿no? Quizás dentro de la tráquea hay restos alimenticios que se pudo haber asfixiado con su propio vómito, ¿no? Y se toman muestras. En este caso específico del señor Hernando Guerra García se debió tomar sangre para determinar cuánto de alcohol tenía en su cuerpo y también determinar químico toxicológico para determinar si había alguna droga dentro de su cuerpo que lo pudo haber llevado, como se dice, a un infarto agudo de miocardio, el cual también se toma el corazoncito para que vaya a patología y se determine si es que efectivamente hubo un infarto o no. Miren ustedes la importancia de las necropsias médico-legales. Espero que les haya gustado. Hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes.